En 1533, Jean de Dinteville escribió a su familia que se sentía como el embajador más melancólico, más cansado y más fastidioso que se hubiera visto en la diplomacia de su tiempo. Ese mismo año, en Londres, encargó a Hans Holbein un retrato de poco más de 2 metros de alto y de ancho. En el centro de aquella exhibición de rango, riqueza y conocimiento, Holbein colocó una forma que solo se vuelve legible cuando el espectador abandona la posición frontal. Miremos la escena de frente, como la vería cualquiera al entrar en la sala. 2 hombres, de pie, en tamaño real, separados por un mueble de 2 niveles cargado de instrumentos científicos, musicales y astronómicos. Todo en esta composición habla de estatus. La piel de lince que forra la capa negra del hombre de la izquierda, el satén rosado de su túnica, la sobriedad calculada de la sotana marrón del hombre de la derecha. Pero justo abajo, sobre el suelo de mosaico, hay algo que no encaja. Vista de frente, esa forma se resiste a ser reconocida. Puede parecer una mancha, un objeto deformado, incluso una interrupción absurda dentro de una composición calculada al milímetro. Y esa resistencia, precisamente, es la primera pista de que estamos ante algo diseñado, no ante un error. Las inscripciones que estos 2 hombres llevan encima hacen algo más importante que identificarlos. Fijan a ambos dentro de un momento preciso. No estamos viendo una imagen genérica del Renacimiento. Estamos viendo el año 1533, grabado literalmente en sus objetos personales. En la funda de la daga que sostiene el hombre de la izquierda puede leerse su edad, 29 años. En el borde del libro sobre el que apoya el brazo el hombre de la derecha, su edad, 25. El de la izquierda es Jean de Dinteville, embajador de Francisco I en la corte de Enrique VIII. El de la derecha es Georges de Selve, obispo, amigo suyo, de visita breve en Londres esa primavera. 2 hombres reales, con nombres reales, congelados en un año que ninguno de los 2 podía saber que se convertiría en bisagra de la historia europea. El siguiente objeto convierte ese año concreto en política visible. En la balda inferior del mueble hay un laúd y una de sus cuerdas está rota, enroscada sobre sí misma. En los libros de emblemas de la época, como el de Andrea Alciato, publicado en 1531, el laúd representaba la armonía y los pactos entre estados. Una cuerda rota, entonces, podía evocar una armonía política que acababa de romperse. Junto al laúd hay un estuche de flautas. Falta una, sin explicación visible dentro de la escena, solo un hueco donde debería sostenerse un instrumento más. Y sobre la misma balda, un libro de aritmética de Peter Appiano, abierto en una página que comienza con la palabra dividirt. Dividir. Junto a ella, una fracción simple, la mitad. Los historiadores leen esa apertura como una metáfora silenciosa de una Europa que se estaba partiendo en 2. La radiografía infrarroja cambia ahora el problema. El examen técnico realizado en la Galería Nacional reveló que el crucifijo escondido en la esquina superior izquierda del cuadro, medio oculto tras una pesada cortina verde, fue pintado sobre esa cortina ya terminada, por lo que pudo tratarse de una incorporación tardía. La secuencia material es comprobable, el motivo del cambio no. Lo inquietante no es que conozcamos la intención de Holbein, sino precisamente que vemos la decisión final sin conocer la conversación que la produjo. Y hay más objetos diminutos esperando en esta composición. En el gorro de terciopelo de Dinteville hay un pequeño broche de plata con forma de calavera humana, casi invisible a simple vista. Leídos en conjunto, estos detalles pueden formar una secuencia que recorre la pintura entera. Edad, muerte y una posibilidad de redención apenas entrevista, escondida en el rincón más oscuro del lienzo. Pero ese mismo año, 1533, no era solamente un fondo decorativo para estos objetos. Enrique VIII se casó con Ana Bolena. El Parlamento aprobó la ley de restricción de apelaciones, que impedía llevar a Roma las decisiones de los tribunales ingleses. El arzobispo Thomas Cranmer anuló el matrimonio previo del rey con Catalina de Aragón y reconoció el nuevo enlace. La ruptura con Roma no quedó cerrada en un solo día. La supremacía real sería formalizada al año siguiente y la excomunión definitiva llegaría todavía más tarde. Dinteville estaba en Londres precisamente para observar aquel proceso y mantener informado a Francisco I. La cuerda rota del laúd no resume una guerra que él intentaba impedir. Resume un mundo político y religioso cuya armonía estaba desapareciendo delante de sus ojos,
sin que él pudiera hacer mucho más que mirar y escribir cartas melancólicas a su familia. Bajo los pies de los dos hombres hay un detalle que conecta directamente con ese mismo año. El diseño del suelo de mosaico se parece, aunque no es idéntico, al pavimento cosmati del santuario de la abadía de Westminster. Dinteville pudo haberlo visto durante la coronación de Ana Bolena, celebrada allí mismo esa primavera. El parecido permite una resonancia política real, aunque no hay pruebas de que funcionara como una referencia secreta reconocible para cualquier espectador educado de la época. Es, como mucho, un eco cuidadosamente colocado bajo los pies de dos hombres atrapados en el centro de esa crisis. Hay historiadores que llevan esta idea todavía más lejos. Eric Ives relacionó la pintura con el ascenso de Ana Bolena y llegó a contemplar la posibilidad de que ella misma hubiera intervenido de algún modo en el encargo. No existe, sin embargo, ningún documento de pago ni prueba directa de que el retrato fuera un regalo destinado a asegurar el apoyo de Dinteville. Es una hipótesis sugerente, apoyada en coincidencias de fecha y de lugar, no en evidencia material. Trabajar en la corte inglesa de esos años exigía a Holbein una ambigüedad casi profesional. Procedía de tierras de habla alemana donde el luteranismo avanzaba con fuerza, y un año antes había tenido que abandonar Basilea, donde la reforma protestante redujo drásticamente los encargos religiosos para los pintores. Al llegar a Londres, dependía de clientes situados en lados opuestos de una crisis religiosa todavía abierta. Reformistas como Thomas Cromwell y católicos convencidos como estos dos embajadores franceses. Esa tensión permanente puede explicar por qué la pintura contiene señales de ambos bandos a la vez, sin declararse abiertamente por ninguno. Esa doble lealtad aparece de forma muy concreta en un objeto más, un himnario luterano, del compositor Johann Walter, abierto sobre la misma balda, a centímetros del brazo de un obispo católico. En un retrato de 1533, colocar un himnario luterano junto al brazo de un obispo de Roma no era una elección neutral. Más aún, Holbein reunió en una misma apertura dos himnos que no aparecían juntos en la edición original. La página no reproduce simplemente un libro, construye deliberadamente una posibilidad de concordia dentro de una Europa dividida. Una concordia que, sabemos, no llegó a cumplirse. Antes de volver a esa forma extraña sobre el suelo, vale la pena detenerse en lo que costó producir un objeto así en 1533. Un retrato doble, en tamaño real, de más de 2 metros de altura, con paneles de roble báltico, pigmentos importados y una técnica de dorado al mordiente en los flecos de la daga, no era un encargo modesto. Para aplicar ese dorado, Holbein pintaba primero los hilos con una base marrón, añadía después una capa pegajosa mezclada con amarillo de plomo y estaño, y solo entonces fijaba pan de oro auténtico sobre la superficie todavía húmeda. El resultado es una textura tridimensional que ninguna pincelada plana puede imitar y que exigía semanas de trabajo solo para un detalle del tamaño del dudo. Un retrato de esta escala, con esta cantidad de materiales caros, equivalía a una parte considerable de la renta anual de una propiedad noble. Esto importa porque confirma algo que fácilmente se pasa por alto. Cada objeto simbólico de este cuadro, cada cuerda rota, cada libro abierto en la página exacta, fue decidido con tiempo y dinero de por medio. Nada aquí es improvisación barata. También conviene recordar que esta obra nunca estuvo pensada para un público amplio. No colgaba en un palacio de gobierno ni en una catedral, sino en el gran salón privado de un castillo de provincia, ante los ojos de un círculo reducido de amigos y visitantes de la familia Dinteville. Eso cambia por completo la manera de leerla. Un objeto destinado a impresionar multitudes suele simplificar su mensaje. Un objeto destinado a un puñado de personas que ya conocen la historia detrás de cada símbolo puede permitirse ambigüedad, ironía, incluso contradicción, porque cuenta con espectadores capaces de completar lo que no se dice del todo. Volvamos ahora a esa forma extraña sobre el suelo, la que resistía a ser reconocida de frente. Para que se transforme en algo legible, hay que mirarla desde un ángulo extremadamente oblicuo, cerca del borde derecho de la pintura. Solo entonces el borrón se organiza, ante los ojos, en una calavera perfectamente tridimensional. Los historiadores todavía discuten cómo Holbein planeó este efecto y dónde debía colgar el cuadro para que funcionara. La antigua teoría de una escalera junto a la que un visitante se topara de golpe con la calavera resulta, según el catálogo técnico actual de la Galería Nacional,
arquitectónicamente poco probable para un castillo de esa época, que habría tenido más bien una escalera de caracol, difícil de aprovechar para un efecto así. Es más plausible que el cuadro estuviera cerca de una de las puertas laterales del gran salón, donde un ángulo de paso natural favorecía esa visión oblicua. El castillo de Policy, donde colgó originalmente esta pintura, todavía existe hoy, aunque fue transformado profundamente con el paso de los siglos, y la disposición original de aquel gran salón ya no puede reconstruirse con certeza. El inventario de 1589 confirma que el cuadro seguía allí, pero no indica a qué altura colgaba ni desde qué entrada se aproximaban los visitantes. Hay quienes han visto en el propio apellido del pintor una clave adicional. Holbein, dicen algunos autores, contiene un juego verbal relacionado con la idea de un hueso hueco, una asociación cercana, aunque no idéntica, a la palabra calavera. Es una asociación ingeniosa, pero no una firma demostrada. De hecho, Holbein ya dejó una firma literal, escrita con toda claridad, en el suelo de mosaico del lado izquierdo de la pintura, su nombre y el año en letras latinas. La calavera anamórfica funciona mejor, entonces, no como una segunda identidad oculta, sino como una segunda firma de un tipo distinto, una demostración extrema de su dominio de la ilusión óptica, algo que ningún otro pintor de su generación había intentado a esta escala. La siguiente teoría sobre esta pintura es la más espectacular de todas, y también la más discutida. El historiador de la ciencia, John North, propuso que una red de líneas invisibles trazadas entre los instrumentos, los cuerpos celestes del globo y la propia calavera convertía el cuadro entero en un mapa preciso del cielo durante el Viernes Santo de 1533. Según su lectura, una línea trazada bajo el mismo ángulo que revela la calavera atraviesa el ojo izquierdo de Dinteville, pasa cerca de una estrella determinada en el globo celeste y termina en el crucifijo escondido tras la cortina. Es una idea deslumbrante, pero está lejos de ser aceptada. El catálogo técnico actual de la Galería Nacional señala que los instrumentos representados no convergen en una sola fecha ni en una sola hora. El reloj poliédrico marca horas incompatibles entre sus distintas caras, su orientación impediría usarlo correctamente, y el globo celeste, revisado con cuidado, apunta más bien al mes de julio. Esto no demuestra, por sí solo, que no exista ningún diseño simbólico deliberado. Holbein pudo haber combinado estudios hechos en momentos distintos, o simplemente haber priorizado el efecto visual sobre la precisión astronómica. Pero tampoco estamos, como sugirió North, ante un código descifrado con exactitud. Estamos ante una construcción interpretativa brillante, cuya base astronómica sigue, hasta hoy, sin resolverse del todo. El filósofo francés Jacques Lacan dedicó a esta pintura páginas centrales de su seminario sobre la mirada. A partir de sus ideas, el efecto de la calavera puede formularse así. Cuando la forma se vuelve legible, la escena frontal, con sus hombres seguros y sus objetos de prestigio, pierde su dominio sobre el espectador. La pintura deja de ser un mundo que simplemente contemplamos desde una posición cómoda y se convierte en una imagen que parece, de pronto, descubrir nuestra propia posición frente a ella. No se puede tener enfocado, al mismo tiempo, el esplendor material y la forma que lo interrumpe. Con el paso de los siglos, no solo se deformó la superficie de este cuadro con el tiempo y las restauraciones, también se deformó la memoria de los hombres que retrata. La pintura permaneció durante generaciones en colecciones privadas, primero en el castillo de Policy, después en manos de distintos propietarios, y su historia se fue separando poco a poco de la identidad real de sus modelos. Hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX circularon identificaciones contradictorias. Se les atribuyeron nombres de diplomáticos de otra época, se les confundió con un filósofo, con un matemático. La imagen sobrevivió intacta en los catálogos de subastas y en las colecciones aristocráticas que la fueron heredando. La historia concreta de los dos hombres que contiene, en cambio, se perdió durante generaciones, hasta que investigaciones de comienzos del siglo XX lograron restituir sus nombres verdaderos a partir de archivos y correspondencia familiar. Pero la mayor alteración de la calavera no ocurrió en 1533. Ocurrió durante su restauración, casi 5 siglos después. Entre 1993 y 1996, los conservadores de la Galería Nacional encontraron pérdidas importantes en el extremo de la mandíbula inferior y en parte de la abertura nasal de la calavera anamórfica. Para estudiar su forma original, fotografiaron un modelo anatómico moderno y transformaron digitalmente esa imagen según la misma perspectiva distorsionada que había usado Holbein.
Esa proyección sirvió de guía para una reintegración pensada como reversible. El matemático John Sharp cuestionó después si aquella reconstrucción había alterado ligeramente la geometría original de la mandíbula. Así que, en un sentido muy literal, una zona limitada de la calavera que hoy contemplamos en Londres no conserva pintura original de Holbein. Es una reconstrucción moderna, documentada y en principio desmontable si en el futuro aparece información más precisa. Uno de los símbolos más analizados de toda la historia del arte occidental, uno que un filósofo usó para construir una teoría entera sobre la mirada, tiene hoy, en su forma exacta, fragmentos que ningún ojo del siglo XVI llegó a ver jamás tal como los vemos nosotros. Holbein no escondió la muerte fuera de la pintura. La colocó en el centro exacto de la composición y deformó, deliberadamente, nuestra manera de verla. Para reconocer esa forma no hace falta mover el cuadro, hace falta que nos movamos nosotros. Quizás esa sea la decisión más radical de toda la obra. El espectador que se queda cómodamente en la posición correcta, de frente, es precisamente el que menos alcanza a comprender lo que tiene delante. La calavera sigue hoy en la sala 4 de la Galería Nacional de Londres, esperando el mismo gesto que exigía hace casi 5 siglos: abandonar el centro, acercarse al borde y aceptar que la imagen cambia según el lugar exacto desde el que decidimos mirarla. Entonces la pregunta ya no es qué escondió Holbein dentro de este cuadro. La pregunta es qué seguimos sin ver, todavía hoy, cada vez que insistimos en mirar las cosas desde el lugar más cómodo y más frontal posible.